Hola, contestamos Geografía 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de sexto, como matemáticas, español, historia y naturales. También contamos con geografía y cívica. Visita su página oficial para encontrar fácilmente estos videos. En la página 104 tenemos una actividad. Te dice que vas a realizarla en equipo y vas a investigar en la biblioteca el concepto de discriminación y cuáles son los motivos por los que se discriminan algunos grupos. Aquí te presentan un concepto sobre la discriminación. Lo que yo investigué fue lo siguiente. Es una práctica de maltrato dirigida hacia personas pertenecientes a ciertos grupos con características físicas distintas, ya sea de manera individual o de manera grupal, se da esta discriminación, que propician el desprecio, maltrato y se les impide el acceso a sus derechos. Se da entonces la desigualdad. En base a esto, yo pongo como respuesta que se puede discriminar por la condición social, por su religión que practican, por la pobreza que puedan tener. También se discrimina por su apariencia o color de piel, por tener una condición de migrantes o porque se les considera inferiores. Recuerda que dependiendo de lo que tú investigues y de algunos motivos que se da la discriminación, tus respuestas serán muy diferentes. Un ejemplo de lo anterior es que en casi todos los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron obligados a usar una estrella amarilla para ser identificados como que este eran los judíos. Y también los obligaron a estos pobres judíos a vivir en un solo barrio amurallado llamado gueto, en condiciones terribles y sin poder salir. Como cuando estás ansioso de entrar a la bañera y tu dueña, o sea, tu humana, no más no entiende el mensaje de que ya es hora de bañarse y ella insiste en que andes ahí pues haciéndole a la fotografía, al video. Completen el siguiente esquema con base en lo que investigaron en equipo y marquen una paloma y dibujen el motivo por el que hubo una discriminación. Yo he discriminado por, en este caso tenemos 4 aspectos: vestimenta, idioma, religión o otra manifestación cultural. En mi caso yo he discriminado por la vestimenta. Yo discriminé a este personaje histórico porque a mí se me hizo que estaba medio encuerado, o sea, sentí que le hacía falta y por eso sentí que yo lo discriminé. De acuerdo a lo que tú has hecho de discriminación a otra persona, marca de acuerdo a lo que tú consideres. Me han discriminado por a mí me han discriminado por el idioma. Resulta que me discriminaron porque hablé unas frases en español cuando yo fui de paseo a los Estados Unidos y pues sí me sentí triste porque me vieron medio feo por el simple hecho de haber hablado español allá en los United States. Recuerda que tú vas a poner por qué te han discriminado, selecciona y luego haz el dibujo. Al terminar, comenten qué sintieron frente a la discriminación. Bueno, en mi caso, yo me sentí triste y sentí que era injusto lo que me estaban haciendo al discriminarme en mi caso por hablar el español en otro país. Y pues eso fue lo que sentí. ¿Qué tan común es la discriminación en su grupo? Resulta que en mi grupo hay temporadas en donde la discriminación se da muy notoriamente, como cuando se ponen de moda algunos juguetes o lápices o accesorios que los niños traen para presumir, se discrimina a quien no puede conseguirlos. Entonces aquí se da la discriminación y precisamente cuando están de modas que los álbumes, que las orejitas para las niñas, y si la niña no trae las orejitas de conejito, las otras niñas le hacen el feo. ¿Cómo pueden actuar frente a la discriminación? Los padres deben de inculcar a los hijos a la no discriminación por ningún motivo. La maestra debe de enseñar a los alumnos a la no discriminación. El maestro junto con los alumnos deben de poner por escrito actos discriminatorios que se deben evitar en la escuela, o sea, poner una especie de mural
para que siempre estén recordando la no discriminación. Aquellos que discriminen deben de disculparse para que pues no se siga dando esto de la discriminación. Entonces aquí yo te dejo algunos aspectos. Recuerda que tus respuestas pueden variar de acuerdo a lo que te comentan tus maestros, tus papás o lo que tú consideres. Aquí te dejo solo algunos ejemplos. Apliquemos lo aprendido. De acuerdo con lo leído sobre minorías culturales y en equipo, seleccionen un grupo minoritario de alguna región del mundo. En este caso, de acuerdo a este mapa, yo voy a seleccionar la cultura maya. Recopilen imágenes que lo representen y realicen un collage. Así es que esta es la información que yo hice y este es mi collage. Consideren su vestimenta, festividades, palabras propias de su lengua, alimentos e ideología cuando estén haciendo su investigación de acuerdo al grupo que hayan elegido. Finalmente, reúnan todos los trabajos y elaboren con ellos un mural en el salón. O sea, algo así, dependiendo de lo que digan la maestra o el maestro. En estas se ilustrarán la diversidad de manifestaciones culturales de los grupos minoritarios y las formas de evitar la discriminación que padecen. Para esto último, pueden utilizar dibujos, fotografías, recortes de periódicos y revistas con breves textos explicativos. Piensen cómo organizar la información para transmitir de forma clara el mensaje, por ejemplo, el respeto a las diversas manifestaciones culturales de grupos minoritarios de mi país y del mundo. En este caso, en mi periódico mural se va a poner una leyenda como esta. Y al terminar, otorguen un título a su obra. Por ejemplo, yo le voy a poner o voy a decir que pongan Muro del Saber sobre la representación de los grupos minoritarios en el mundo. Como cuando mi papá se siente el sexy en la bañera y resulta que se da un tremendo trancazo por andar de sexy. Lo que aprendí. Recuerda lo que aprendiste en el bloque y realiza el siguiente ejercicio. La Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo, no solo por el índice de crecimiento natural de la población, sino por la migración nacional e internacional, en particular Centroamérica, Asia, Corea del Sur y China. Como cuando despiertas y recuerdas que es sábado y te pones feliz como una lombriz, porque dices, no voy a la escuela, es sábado. Perfecto, hay que brincar como locos desesperados. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mexprimaria.com.mx. Estando en ella, selecciona el botón de lista de videos para que te aparezca esta pantalla. Luego selecciona el grado que estés cursando, ejemplo sexto. Y recuerda que tenemos disponibles matemáticas, español, historia, ciencias naturales y geografía cívica para sexto. Selecciona la materia que tú quieras estudiar, ejemplo matemáticas. Te aparecen entonces los videos de esa materia. Busca el número de página del libro de la SEP para que luego puedas ver y entender cómo puedes resolver o te den ideas de cómo puedes contestar la tarea o estudiar para el examen o realizar tus actividades con ayuda de Mex Primaria. Después vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Con qué gráfica explicarías que hay países con población infantil numerosa? De acuerdo a lo que vimos en el bloque, se utilizó la gráfica de pirámide de la población en donde te puedes mostrar la cantidad de población por años, ya sea cada 5 años o 10 años, etcétera, dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar, que si van a ser de cada 5 años o 10. ¿Qué obstáculos consideras que existen para atender a una gran población infantil? De acuerdo a lo que mi análisis, yo considero que la pobreza en la familia, la falta de empleo por parte de los padres, por falta de recursos en el sistema de salud, en el sistema educativo, debido a que no hay una planeación adecuada para la cantidad de menores en un cierto país o región, pues esto podría poner obstáculos a lo que es la buena atención de la población infantil. ¿De qué forma describirías a la Ciudad de México en cuanto a su número de población? Recordemos que
De acuerdo a lo que estudiamos, la Ciudad de México es una de las más pobladas en nuestro país, entonces la podemos catalogar como una ciudad de alta concentración de la población. Así la describiría como una alta concentración de población. ¿Qué efectos tiene una ciudad muy poblada que no se puede atender en su mejor forma a la población? Ese es un efecto. ¿Debido a qué? A la falta de recursos o a la falta de servicios. Ejemplos, no hay servicios suficientes para la recolección de basura, no se puede cubrir en su totalidad los servicios médicos, la falta de servicios educativos, no hay agua suficiente, el agua potable no está bien potabilizada, no hay transporte público, etcétera. Después te pregunta qué tipo de mapas te servirían para explicar los movimientos migratorios. De acuerdo a lo que vimos en las lecciones que vimos en este bloque, se utilizó el mapa de movimiento migratorio, o sea, uno como este. Este tipo de mapas yo utilizaría, en donde te indica cómo, por medio de flechas, cómo se van moviendo los migrantes. Posteriormente te dice que escribas las consecuencias de vivir en otro país. De acuerdo a lo que yo aprendí, fue que las consecuencias son que extrañan a sus familias que dejaron en sus ciudades natales. También se da el choque cultural porque en la nueva ciudad o país las costumbres y las tradiciones son diferentes. Se puede dar la discriminación racial. ¿Cuál es la importancia de apreciar las manifestaciones culturales de grupos pequeños, por ejemplo, los inmigrantes chinos? Podemos aprender sobre su cultura, tradiciones, también podemos aprender o tomar algunas enseñanzas o costumbres que pueden beneficiar a nuestra cultura o a nuestra región. Recuerda que tus respuestas serán diferentes porque tu análisis será totalmente distinto. Aquí te dejo algunos ejemplos. Lee el reportaje y recuerda lo que aprendiste en ese bloque y encierra en un círculo el inciso que responde correctamente a cada pregunta. Vamos a ver con esto de mis logros. Fiesta en la primavera en California y Lima. En las ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica existen zonas urbanas en donde viven numerosos grupos de población china. A estos lugares se les conoce como barrios chinos. Las ciudades donde vive un mayor número de ellos son San Francisco, California, en Estados Unidos, y Lima, en Perú. Estas sociedades chinas que se encuentran fuera de su país de origen se dedican en general a las actividades comerciales, principalmente a la restaurantera. Por ejemplo, en Perú existen las chifas o restaurantes de comida china en fusión con las peruanas, o sea que ya se fusionaron las dos tipos de comida y surgieron las chifas. Es evidente que tienen una cultura diferente a la del país en que viven, pero como todo grupo minoritario, tratan de no perder sus tradiciones. Por ejemplo, ellos celebran el Año Nuevo en una fecha diferente al calendario internacional, pues lo relacionan con el comienzo de la primavera según el calendario tradicional chino. De ahí que su nombre oficial sea Fiesta de la Primavera. Como cuando el maestro te deja en verdadero ridículo por andar bien jetón, pues andas ahí tú aplaudiendo, cayendo en el chiste del maestro. Número 1. De acuerdo a lo que leímos y aprendimos, vamos a contestar. La celebración de Año Nuevo Chino o fiesta de la primavera en los diferentes países donde viven minorías de esta población se realiza porque... La respuesta es porque los migrantes que habitan en los diferentes países procuran conservar sus tradiciones. Número 2. ¿En cuál de las siguientes situaciones se muestra una influencia de los migrantes chinos en la cultura del país en donde ahora viven? Inciso A. Los chinos celebran el Año Nuevo o fiestas de la primavera en una fecha diferente del Año Nuevo Internacional. B. Muchos niños chinos hijos de migrantes regresan a su país a estudiar. O C. En las chifas o restaurantes de comida peruana, los chinos preparan platillos donde combinan alimentos de ambos países. Así es que la respuesta es la C.
Recuerda que las chifas es la combinación de la comida china con la comida peruana y por eso le dieron este nombre, chifas. Como cuando caes como pelota rodando por el suelo y desapareces del mapa. 3. Selecciona un ejemplo de minorías culturales. A. Los migrantes que viven dispersos en otros países. B. Los grupos de artistas de circo. C. Las asociaciones culturales. O D. El grupo mestizo de los países latinoamericanos. La respuesta es que los migrantes que viven dispersos en otros países son ejemplos de minorías culturales. 4. Una de las regiones en las que se localizan los países con alta densidad de población es el sur de África, Europa Occidental, Australia o el norte de Asia. De acuerdo al mapa, la respuesta sería Europa Occidental. Está súper poblada y son países con alta densidad de población. 5. Entre los efectos derivados de la concentración urbana están, aquí yo respondí varias respuestas, cuando hay un montón de gente, porque la ciudad está muy concentrada de gente, resulta que hay escasez de agua, falta de agua potable y sistema de drenaje insuficiente. Un ejemplo de esto de escasez de agua tenemos la ciudad de Monterrey, que pues andan sufriendo ahí que no tienen agua suficiente y por ende falta de agua potable. Y en otras ciudades el sistema de drenaje es insuficiente. Así es que de acuerdo a lo que tú consideres, selecciona una, dos o tal vez las tres. Será de acuerdo a lo que tu análisis haya llegado a la conclusión. Autoevaluación. Es tiempo de que evalúes lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una paloma el nivel que hayas alcanzado. Aspectos a evaluar tenemos que identificar las causas y las consecuencias del crecimiento de la población a partir de un análisis de gráficas, y lo hago. Explico los efectos de la concentración de la población en las grandes ciudades, también distingo las rutas de población migrantes y su consecuencia, también, y comprendo la diversidad de los grupos de migrantes que conforman las minorías culturales dispersas en diferentes, también lo hago. Después te dice que escribes una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque. Lo que yo haré es que utilizaré esta información para cuando me dejen de tarea leer gráficas de tipo demográfico, saber cuáles son, el grupo de edad que tienen más población, porque eso lo aprendí muy bien y en mi país, así es que voy a aplicar muy bien este conocimiento cuando leas las gráficas de densidad, si hay más niños o adolescentes o adultos mayores, es decir, utilizaré esta información para hacer mis tareas. Aspectos a evaluar. Me interesa conocer las medidas de planificación familiar. Pues sí, la verdad es que sí, es bueno saberlo. Reflexiono y valoro la importancia de las manifestaciones culturales de los grupos migrantes. La verdad es que sí, reflexiono y valoro a este tipo de gentes porque nos enseñan cosas que nosotros no sabemos como cultura, por ejemplo, cultura de México. Me propongo a mejorar a poder leer satisfactoriamente y entender los mapas de tipo demográfico, así como entender cuáles son las causas de los países expulsores de migrantes hacia los países receptores. Esto es lo que me voy a poner a mejorar. Y también me propongo a mejorar mi letra porque está bien fea, está muy fea. Eso fue lo que me dijo la maestra, así es que voy a tener que andar haciendo caligrafía para mejorar mi letra. Aquí te dejo un ejemplo. Recuerda que estos son recomendaciones para que puedas realizar tus tareas más fácilmente. Como cuando son el uno para el otro, los perritos y andan ahí hasta balanceándose juntos y felices. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus amigos, cuates, compañeros de la escuela. Y te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.